Sigue la pelea, Carrió-Lorenzetti, Lorenzetti-Carrió. El presidente de la Corte Suprema ya le había dicho por carta documento que la denuncia que tiene contra él es inconsistente. Y Lilita le contestó el domingo enfurecida. El señor Lorenzetti tiene el tupé de hablarme de inconsistencia, cuando no puede explicar que domina todo el grupo de salud de Rafaela, que domina los diarios, que tiene empresas fuera y dentro del país, que le vende a los juzgados sus propios libros, que es autor del libro que van a aplicar los jueces. Lo acusó incluso de pactar un acuerdo con el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, por la ley de medios. Le cambió a Zanini, arrancó una hoja de los camaristas federales que hablaban de la independencia y la firmó él con Hornos, el juez Hornos, con la hoja cortada para negociar con Zanini que le deje la caja económica del Poder Judicial a cambio de que él falle a favor de la ley de medios. Lorenzetti, a pesar de las denuncias de Carrió, siempre se jactó de promover la transparencia de la Corte. La Corte dictó muchos fallos ordenando a otros poderes del Estado suministrar información en los casos de la Asociación de Derechos Civiles o en la causa del Chevron YPF, y muchos tribunales también estuvieron en esta línea y hoy tenemos ya un resultado colectivo, que es el acceso a la información pública. Ahora le envió una nueva carta documento a Carrió en la que le dice que le va a iniciar una denuncia por daño civil. Para la diputada Paula Oliveto, la respuesta del juez es lisa y llanamente una extorsión. Con relación a la nota que le envía la carta documento Lorenzetti a la doctora Carrió, es una carta que tiene un sesgo de extorsión. Y lo voy a explicar por qué. Porque Lorenzetti tiene en la Corte que fallar sobre un juicio que le hizo Ricardo Echegaray, ¿se acuerdan? El director de la AFIP durante el kirchnerismo, donde decía que Lilita no tenía fueros como para poder llevar adelante todas las investigaciones y las conclusiones en cuanto a Echegaray que ya había arrojado. Entonces, ¿qué le dice Lorenzetti en la causa, en la carta documento? Mire que sus fueros, usted se está accediendo en sus fueros, cuando en realidad tiene que fallar en una causa contra la doctora Carrió. Su ex amiga, en cambio, la diputada Margarita Stolbizer, le salió el cruce. Sale después a decirle al presidente, me va a tener que pedir que lo eche a Lorenzetti. Yo digo, vivimos en un sistema institucional, la verdad, esto de que ella pueda atribuirse, que ella va a echar en algún momento, o tiene la capacidad para echar al presidente de la Corte en algún momento. A mí me llamaron mucho la atención esos mensajes. Y el ministro de Justicia, Germán Garabano, mostró en varias entrevistas que no se juega por Lilita. El presidente ya se pronunció en términos que fue una decisión personal de la diputada. Nosotros, mientras tanto, mi tarea como ministro de Justicia es seguir coordinando con la Corte. Estamos justo firmando un convenio para el tema de las investigaciones judiciales y seguiremos trabajando institucionalmente como siempre lo hemos hecho. ¿Quiénes bancan a Lilita Carrió en este enfrentamiento contra el juez Ricardo Lorenzetti? El gobierno está haciendo un doble juego, un juego de bueno y de malo respecto a Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema. Quien más o menos conozca cómo funciona el poder en la Argentina hoy, después de la caída del kirchnerismo, sabe que el poder real en la Argentina, bueno, obviamente lo tiene el presidente, Mauricio Macri. Pero, ¿cuál es el contrapoder o cuál es el señor más poderoso después de Macri? ¿Es la vicepresidenta? No. ¿Pueden ser tal vez algunos grandes empresarios económicos? Sí, puede ser. A nivel parlamentario, ¿alguien puede decir que tiene igual poder que Macri? No. El verdadero contrapoder del presidente es este señor, es Ricardo Lorenzetti. Piensen en lo que pasó cuando Néstor Kirchner asumió. ¿Qué fue lo primero que hizo? Promovió un juicio contra la Corte Suprema de mayoría automática menemista y terminó revoleando a varios de ellos, los terminó sacando o por juicio político, o por presiones para que renunciaran, se fueran. Piénsenlo más atrás. ¿Qué fue lo primero que hizo y que fue la clave de su supervivencia en el poder? Carlos Menem, cuando llega al gobierno, amplía la cantidad de miembros de la Corte Suprema, la lleva a 9 miembros y consigue la famosa mayoría automática, los 5 jueces que le votaban cualquier cosa. Dicho sea de paso, esos 5 jueces de la mayoría automática menemista zafaron ¿a quién? A este señor, a Mauricio Macri. Y uno de los motivos por los cuales años después
los terminan echando los jueces de la mayoría automática, fue por haber hecho zafar a Mauricio Macri en una causa por contrabando de autopartes. Entonces, cualquier presidente sabe que en la Corte Suprema se juega un contrapoder y que necesitan tener al menos un amigo ahí. Así las cosas, Macri y Lorenzetti se han reunido, en público se tratan bien, respeto institucional. Si escuchan a lo que dice el ministro de Justicia, Germán Garabano, dice, hay respeto institucional. Entonces, aparece Elisa Carrió en el medio de estos dos, atacando a Lorenzetti. Esto es como si fuera las damas, ¿no? Se mueve la dama y se coloca atacando a Lorenzetti. ¿Por qué? ¿Lo hace solo por la propia o hay un guiño del presidente Mauricio Macri? Por ahora no se conoce ese guiño, pero Carrió, que es una de las fundadoras de la Alianza Cambiemos, ¿lo hace sola? ¿O lo hace, está haciendo el trabajo sucio que Macri, por su posición institucional, no puede revelar? Lo veremos con el tiempo, tampoco hay que ser tan impaciente con esto, ni andar espiando por abajo las alfombras, saber por qué Carrió está haciendo este ataque contra el titular de la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema con la Corte Suprema? Que tarde o temprano todos, pero absolutamente todos los juicios por corrupción contra el kirchnerismo, ¿dónde van a terminar? En la Corte Suprema. El dólar futuro, podrán condenar a Cristina en primera instancia, después apelarán, después irá a la casación. ¿Dónde va a terminar? En la Corte Suprema. La megacausa de las obras públicas, ¿dónde va a terminar? En la Corte Suprema. Los sauces, Otesur, todo lo que tenga que ver con Lázaro Báez, ¿dónde va a terminar? En la Corte Suprema. ¿Y cómo va a fallar esa Corte Suprema? Hasta ahora, Macri no tiene garantizada una mayoría automática. ¿Será para cuando Macri esté en su mandato? ¿Será para después? Este es uno de los motivos por los cuales el gobierno no confía en Lorenzetti. Lo considera un juez respetable. Hay que decir que el kirchnerismo tampoco confiaba en Lorenzetti, que si recuerden los embates finales, las discusiones finales que hubo contra Lorenzetti. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el gobierno en este caso? Respaldan a Carrió, lo dijo también la vicepresidenta Gabriela Michetti, la respaldan cada vez que hay una discusión sobre su honestidad, que dice, no, Carrió es una persona honesta. Pero ¿qué pasa? Quien ha puesto en duda la honestidad de Carrió, uno puede suponer que es Lorenzetti. ¿Por qué? Porque es lo que yo le contaba ayer, muchachos, y que tanto revuelo armó. No jodamos, en este país la justicia federal funciona por el freezer y por el microondas. Duermen las cosas, congelan las cosas, cajonean los expedientes cuando les conviene y lo descongelan cuando les conviene. Fíjense que, qué casualidad, desde que empezó la pelea Carrió-Lorenzetti, en los tribunales federales, no uno, 3 fallos salieron a favor del gobierno, rápidamente. Los Panama Papers, la causa de Panama Papers se cayó, la causa en la cual estaban investigando a la vicepresidenta por los manejos estrambóticos en su fundación, también se cayó, fueron sobreseídos, y la causa contra Gustavo Arribas, el hombre de la AFI de absoluta confianza de Mauricio Macri, también se cayó. O sea que en una sola semana el gobierno logró 3 fallos. La que no logró, a la que no le fue bien en los tribunales federales, ¿a quién es? A Carrió. Y es esta historia que yo les conté ayer, donde estaban muy inquietos porque habíamos conseguido la causa que había descongelado la justicia federal por una orden de cámara. Los camaristas Irursun y Fara habían descongelado una investigación que, dicho sea de paso, todo hay que decirlo, no aparece por ningún lado el denunciante, muchachos. El denunciante se escondió bajo la cama. El señor Saúl Enrique Paz, desde acá lo convocamos, que aparezca, ¿sí ven? Porque armó una denuncia contra Elisa Carrió, el juez Rafecas la había archivado, la Cámara la descongeló y ahora el denunciante no aparece. Hay otro denunciante y otra causa en el juzgado de Luis Rodríguez, se verá cómo se unifica. Pero es esta historia que yo les conté ayer. El señor Saúl Enrique Paz, el fantasmal Saúl Enrique Paz, dice que Carrió no puede justificar cómo compró su chacra, una chacra de 4.000 metros, donde seguramente en un club de chacra donde debe garpar, ¿cuánto? 10 lucas de las expensas, por lo menos, y parece que tiene construido alto rancho ahí. Y también dice que Carrió no puede justificar la cantidad de viajes que hizo al exterior en compañía de Lili. ¿Quién es Lili? Una
señora heredera de un imperio de venta de garrafas que se llama Amarilla Gas en el Chaco. Recordemos que Carrió es del Chaco. Esta señora Lili se llama Lili Miewdiewski y es dueña de una agencia muy poderosa de turismo especializada en cruceros, Funtimes Firenze Viajes, y es con la que sale Carrió y ha sido fotografiado un montón de veces. Hoy vino otro round en esta pelea, que es la carta documento que manda Lorenzetti a Carrió, donde hace explícita mención en un párrafo muy paradójico, ¿no? Porque hace explícita mención al enriquecimiento que hace la denuncia esta. Dice, ¿cómo? Uno puede decir, Carrió, que ha vivido denunciando a los otros por enriquecimiento ilícito, dice Lorenzetti, no lo digo yo, parece que no quiere que le investiguen a ella. Entonces, ¿qué dice Lorenzetti? Dice, es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces de grado y eso me está prohibido. O sea, quiere decir que yo intervenga en lo que hicieron los camaristas que reabrieron la denuncia. Y dice también, usted ha intentado, dice, que está queriendo decir que no quiere que investiguen su patrimonio. Esto es lo que dice Lorenzetti en la carta documento, donde le dice a Carrió que le va a iniciar acciones civiles. A ver, acciones civiles es un juicio para saber si le saca plata, esas cosas que hace la gente cuando está ofendido por lo que alguien dice, ¿no? Lorenzetti está ofendido porque Carrió dice que está lleno de propiedades ocultas y Lorenzetti dice, yo le voy a iniciar acciones civiles. Porque dice, yo le puse a disposición mis declaraciones juradas, ustedes no la quisieron venir a ver, una serie de idas y vueltas. Ahora bien, en el juicio político que Carrió promueve a Lorenzetti difícilmente prospere, porque hasta ahora los diputados de Cambiemos, impulsados por Macri, y los senadores, impulsados por Michetti, ninguno le dio bola. Nadie dijo, nosotros vamos a sumar al juicio político que Carrió promueve contra Lorenzetti. O sea que por ahora, más que un juicio político, lo que está promoviendo Carrió es un juicio mediático. Los jueces de la Corte Suprema no pueden ser destituidos por el Consejo de la Magistratura. Tienen que pasar por el Congreso. Y en el Congreso, si el oficialismo no ayuda, difícilmente Carrió logre las 2/3 partes de los votos. O sea que solamente escrache mediático. ¿Sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Toda la discusión de Carrió contra Lorenzetti es una discusión de escrache mediático a la que Lorenzetti le contesta con cartas documento. En esta carta documento, Lorenzetti lo que dice, usted no quiere que investiguen su patrimonio. Fíjense qué paradójico. A Carrió, que vivió denunciando por enriquecimiento a los políticos, ahora le han clavado una causa donde quieren investigar su patrimonio. ¿Y Carrió qué hace? Dice, no quiere que investiguen su patrimonio porque dice que es una operación, o sea, una mentira de Lorenzetti en su contra. Así está planteada la pelea. Digamos, quien piense que hay otra pelea más importante, que las discusiones en el Congreso son más importantes que esta pelea, se equivoca. La cuestión con Lorenzetti no es solamente los fallos del kirchnerismo. O sea, hay que recordar que si en algún momento la cosa se pudre en este país, este señor está en la línea de sucesión presidencial. Digo, ¿no? Entonces, la cuestión con el presidente de la Corte Suprema siempre en la Argentina democrática es muy incómoda, porque tarde o temprano los fallos que pueden favorecer o complicarle la vida a un gobierno pasan por la Corte Suprema. Recuerden cuando tembló el gobierno de Duhalde, cuando la Corte Suprema estuvo a punto de sacar un fallo contra el corralito, se caía la economía. Entonces, Macri está mirando, o alguien en el gobierno está mirando a futuro, ¿qué puede pasar si Lorenzetti no falla en sintonía con el gobierno? Pero esto puede ser el bueno y el malo. O sea, puede ser que Macri haga de bueno y Carrió haga de mala para disciplinar a Lorenzetti. ¿Será esto lo que está pasando? En cualquier caso, el folletín, muchachos, está muy divertido. Y nosotros ahora, acá tenemos dos muchachos que también tienen sus datos, les vamos a contar qué hay en todo esto y en qué puede derivar esta pelea. Bienvenidos. Tu tercera posición. El señor Lorenzetti tiene el tupé de hablarme de inconsistencia, cuando no puede explicar que domina todo el grupo de salud de Rafaela, que domina los diarios, que tiene empresas fuera y dentro del país, que le vende a los juzgados sus propios libros, que es autor del libro que van a aplicar los jueces, que es dueño de la editorial, que
que le cambió a Zanini, arrancó una hoja de los camaristas federales que hablaban de la independencia y la firmó él con Hornos, el juez Hornos, con la hoja cortada para negociar con Zanini que le deje la caja económica del Poder Judicial a cambio de que él falle a favor de la ley de medios. A tal punto fue así que tanto que los jueces que iban a fallar por la inconstitucionalidad de la ley de medios, él les hizo creer a todos que iba a estar por la inconstitucionalidad. Aquí le pedí a Esteban Trebucchi y a Néstor Espósito que me ayuden a entender, que cada uno estudie los argumentos que hay contra Lorenzetti o contra Carrió, a ver si entre los tres llegamos a entender de qué se trata, o por lo menos si llegamos a ver bajo del agua qué es lo que se está jugando. A ver, ¿qué hay en serio contra Lorenzetti? Mira, concretamente, ¿sabés lo que sucedió hoy? ¿Tenés la carta de documento, Orlando? Sí, señor, tengo. Sí, llegó aquí a la oficina de Carrió. Carrió no está en el país. Le avisaron, la llamaron por teléfono. Lilita, una carta de documento. ¿Sabés por dónde se la pasó la carta de documento? Cuidado. No, por la trituradora de papel. ¿Por dónde? Por la trituradora de papel. Se la pasó. Ni la leyó. Ni la leyó. Pero, doctora, ¿qué hacemos con esto? Tírenla, no me importa. Esa fue la orden que bajó Lilita Carrió, que hoy no estuvo en la sesión de la Cámara de Diputados y creo que tampoco va a estar mañana. La denuncia que yo hice, le mandó a decir Carrió a todo su equipo, que avance. Que es la denuncia por juicio político, como vos bien explicaste recién. Sí, pero ¿quién le va a dar bola si los diputados oficialistas no le dan bola? Por ahora el radicalismo, solamente Cambiemos dijo, bueno, Ricardo Alfonsín, podemos empujar. Es tan difícil los números, necesitaría todo el Frente Renovador también. Es como vos bien explicaste, esto es más de los medios, ¿sí?, que en los tribunales, o en este caso, en el Congreso de la Nación. Es algo que le marcaron muchas veces a Lilita Carrió. Denunciaba mucho en los medios y poco en los tribunales, a diferencia de Margarita Stolbizer, ¿sí? Concretamente, ¿va a ser destituido Lorenzetti? Todo parece indicar que no, obviamente. Y no. ¿Y Lorenzetti está inquieto por esto? Lorenzetti está inquieto al punto tal de que ha salido al ring. Él que siempre miraba las peleas desde afuera, las institucionales sobre todo, se está ahora metido en el medio del ring, se ha visto envuelto en una pelea en la que además, y este es el primer dato relevante, se van a tener que ver cara a cara y dentro de muy poco con la propia... No va a ir. No, tiene que ir. ¿Tiene que ir? Tiene que ir. Hay un párrafo enigmático en la carta que dice... Dice, el tribunal no acepta ni aceptará presiones de todo tipo. Usted, por Carrió, dice, ha intentado modificar el sentido de sentencia del tribunal cuando una de las partes es persona de su amistad. O sea, ¿qué quiere? ¿Que la prístina Carrió fue a pedir por alguien a la corte? Sí, y ese fallo tiene nombre y apellido. Es el camarista federal de La Plata, Leopoldo Schifrin. Es el fallo que determinó que los jueces mayores de 75 años se tienen que ir a su casa. Lorenzetti lo que está diciendo entre líneas en esa carta documento es: usted vino a pedirme a mí por Schifrin para que lo dejara seguir siendo juez. ¿Y eso no habilita una denuncia? Eso debería derivar en una denuncia. Porque viste cómo son los jueces, que si vos les pedís algo de buena manera, pues te dicen, y le pedís de mala manera, te dice, usted me está presionando y te denuncian. Bueno, cuando hay una presión al Poder Judicial, eso es un delito y los jueces tienen la obligación. Sí, pero ellos dicen cuando les gusta, cuando se sienten presionados y cuando no. Tienen que contarlo, tienen que saberlo, porque esto, Zaffaroni lo llama alegatos de oreja. ¿Cómo es eso? Alegatos de oreja. Y vienen y le hablan al juez, le hablan en la oreja al juez, le dicen, mire, deberíamos hacer tal cosa, es más, se tutean todo el tiempo. Pero cuando esto queda entre bambalinas no pasa nada. Ahora, cuando trasciende, y ahora por una carta de documento ha trascendido, el paso siguiente debería ser una denuncia penal. Ahora, Lorenzetti, con este asunto de los 75 años, ¿está limpiando, está sacándose de encima a enemigos internos como Servini de Cubría, que tenía una causa contra Lorenzetti? Cuando vos recorres tribunales te dicen que el fallo Schifrin en realidad debió haberse llamado fallo Servini de Cubría. Que era un tiro por elevación para Servini de Cubría. ¿Sabe cuál es el dato, me parece, central acá? Que Lorenzetti, un hombre impoluto, prístino, usando la palabra que vos prístino, bueno, yo no creo prístino. Transparente. Carrió lo ensució como una papa, acá y allá. Usted tiene una sí, mutual pero que a no vuelta puede de probar. correo le descongelaron una denuncia a Carrió donde le dicen, ¿y usted por qué viaja 103 días? La denuncia tiene 34 puntos, algunos son muy fuertes, como por ejemplo la de la pyme rural, ¿sí? Es una pyme, una mutual, se llama así, pyme rural, es una mutual que dice Carrió se creó en un solo día, con todos familiares de Lorenzetti, y que era básicamente una mesa encubierta de dinero donde se cambiaban los cheques, ¿sabe dónde? Del Fondo para Todo. Claro. Sí, sí. Pero ¿es serio? Pues digo, bueno, también documentación ha habido denuncias de Carrió que terminaron. Yo recuerdo todavía estoy esperando
que aparezca la relación Aníbal Fernández-Tomeo. Tomeo lavaba plata para los narcos, pero no para Aníbal Fernández. Y eso que Aníbal Fernández tiene su propio quilombo. Concretamente, Lorenzetti, te lo puedo decir, Néstor, está nervioso por este tema. Está concretamente nervioso, estaba tranquilo, mirando el partido, mirando todo, y tuvo que poner los pies en el barro y se está embarrando. ¿Y Lorenzetti qué tiene que decir de los familiares y estas cosas que le atribuyen? De ¿Dijo sus algo? propios familiares, a ver, Lorenzetti lo que dice... Porque él dice acá en la carta de documento, le presentamos toda la documentación, usted nunca no la quiso venir a ver. Es cierto, pusieron toda la documentación a disposición de la doctora Carrió para que la fueran a ver sabiendo que no iban a ir a revisarla. El tema no es Lorenzetti, uno de los principales cuestionamientos que tiene Elisa Carrió tiene que ver con la obra pública. La obra pública, dice Lorenzetti, no tiene que ver conmigo, sino con el Consejo de la Magistratura. Vayan y revisen allá, pero no fueron ni allá ni acá. En consecuencia, lo que dicen, yo no tengo nada que ver con esta historia. Ahora, Carrió, ¿puede llevárselo puesto a Lorenzetti? Políticamente hoy parece imposible. Hoy parece imposible. Hoy parece imposible. ¿Y qué es su lanzamiento de campaña? Judicialmente no, pero mediáticamente sí, Orlando. O sea, ¿qué es su lanzamiento de campaña? Hay que ver si en territorio bonaerense no tiene lugar Carrió. Hay que ver si en Ciudad de Buenos Aires juega o no. Todavía no está claro, no está decidido. Y tampoco está decidido si va a ser un acuerdo o no con Lustó, o si lo va a enfrentar. Nada de eso está definido. Va a ser muy divertido si empiezan a analizar el patrimonio de Carrió. Si le empiezan a analizar por qué viajaba y cómo viajaba y con quién viajaba, va a ser muy incómodo ella dijo para que ella. que se quita los fueros y se defiende como Dios manda. Es lo que dijo Carrió. Sí, también Lorenzetti dice, yo tengo las declaraciones juradas. Todos dicen eso. Sí, hoy Oliveto le dijo, che, Lorenzetti, presentala las declaraciones juradas. ¿Dónde están? En vez de mandar carta de documento, Pablo Oliveto, ¿no? La diputada. ¿Por qué no mandar las declaraciones juradas? ¿Sí? Le dijo, es verdad. Carrió no habló hoy del tema. Es verdad que la cuestión de las declaraciones juradas de los miembros de la Corte es súper secreta, ¿o no? Sí, claro. Es más, la hay un fórmula de la blindaje Coca-Cola, ¿no? especial respecto de eso para conseguir... es más fácil conseguir una comunicación con el Papa o con Donald Trump. Que la declaración jurada de los miembros de la Corte. Bárbaro. Muy linda, muchachos. Pero vamos a volver a algo que me parece que se está convirtiendo en una especie de estilo. El gobierno ve persecuciones por todos lados. Ya dijo que los maestros están guiados por una mano kirchnerista para ir a la huelga, que los escraches al presidente Mauricio Macri están guiados por una mano oscura que quiere desestabilizar, y hasta los motines en las cárceles, que todavía no son motines, son huelgas más o menos, pero el gobierno ahí también ve una mano desestabilizadora. ¡Pedazo de Ortiva! Ahora, estoy prendiendo fuego ahí al lado, mirá. Pasá, Tuni, pasá un par de fierro. ¡Dale! ¡Libertad! ¡Libertad para los chorros, vieja! ¡Libertad para los pibes! ¡Dale, gorra! ¡Dale, puto! ¡Aguante la cárcel! ¡De Botocity, mirá, guacho. Todo el humo. Un colchón entero, tiraron ahí. Sí, boludo, un colchón entero tiraron un colchón entero. ¡No a la ley, amigo, Bueno, este es el clima que se está viviendo en las cárceles. El gobierno interpreta que detrás de esto puede haber algún grado de estimulación, empujón político a los que no son motines, tampoco son como especie de huelga, de rechazo en las cárceles, a una modificación de una ley que pretende que no se dejen en libertad transitoria, provisoria y anticipada, sobre todo a los acusados de delitos sexuales, a los delitos de mano armada y también a los de narcotráfico. Es una modificación de la ley. ¿Hay realmente detrás de esto una mano negra? ¿O esto es la reacción natural de los presos que dicen me van a complicar la posibilidad de salida transitoria y es una defensa corporativa? Luis Danielov es el senador nacional de la Unión Cívica Radical de Formosa. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Vos pensás que hay mano negra detrás de estas cosas? No, hay desconocimiento. En primer lugar, cuando se sancione la ley, porque creo que se va a avanzar en ese sentido. Que tiene media sanción del Senado, ahora está el diputado está en el Senado. Lógicamente, con
un debate porque quizás hay que ver si hay que modificar algunas cuestiones o no. ¿Es verdad que se frenó a fin de año por temor a motines? No, en absoluto. No, en absoluto. Se frenó. ¿Unos cuantos que salieron a decir, bueno? A ver, tiene que ver con dos aspectos por qué se frenó. En primer lugar, porque habían opiniones de determinadas académicos y de interesados en no ampliar tanto la brecha de limitar las salidas transitorias o la libertad condicional. Porque hay que decir qué estamos discutiendo, digamos, en definitiva. La ley contempla la inclusión de nuevos delitos para el no otorgamiento de las salidas transitorias o libertad condicional. Está el delito de integridad sexual. Sí. ¿Mano armada? Mano armada, está, por ejemplo, el terrorismo, pero también están estupefacientes y está, por ejemplo, la tortura seguida de muerte. Y está también el contrabando. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? ¿Qué quiere decir en la práctica? En la práctica, por ejemplo, quiere decir que un violador, para que se entienda, que hoy cumple determinados parámetros y puede gozar de una salida transitoria, una libertad condicional, a partir de la sanción de esta ley, las leyes no tienen efecto retroactivo, sino que rigen para el futuro, por eso creo que hay un gran desconocimiento. O sea que los muchachos que están en las puteadas ahí no los afecta. El tema tiene que ver con un trabajo y un estudio serio. Vos tenés, lamentablemente, un 88% de reincidencia en los delitos sexuales. Un 88% de reincidencia. Entonces creo también hay que decir que en la cárcel nadie trata psicológicamente a los violadores. También hay que decir que el fin deseado de la 24660, es decir, la resocialización es el gran fracaso del Estado argentino. A ver, yo no me quiero quedar con los últimos 12 años, hablo del Estado argentino. Fracasó en la resocialización. Ahora, hay indicadores... Pero hay una diferencia. Una cosa es resocializar un ladrón social que roba, y otra cosa es resocializar un psicópata. Como es un violador. Por eso digo. Uno está más cerca del manicomio que de la cárcel. Por supuesto. Por eso la ley prevé tanto para los dos tipos, homicidios simples como también agravados, el no otorgamiento de la libertad condicional o las salidas transitorias. Pero también hay que discutirlo y hay que escuchar a todos. Nosotros estamos convencidos que los delitos contra la integridad sexual, por lo menos en mi posición personal, no tienen que gozar de este beneficio. A ver... hay que administrar o legislar con sentido realista y con sentido común. Y la verdad que hoy la víctima está absolutamente indefensa. Lo que ocurrió hoy en el plenario de comisiones, porque tratamos y escuchamos a Carolina Píparo y otros más con el derecho, la ley especial de los derechos de la víctima, la verdad que es desgarrador. Es decir, el hecho de una denuncia, de no contar con un patrocinio letrado, alguien que te siga una causa, la amenaza permanente. Que te maltraten en los tribunales. O que te maltraten. Entonces creo yo que hay que poner el rigor de la ley, pero ¿qué tenemos que buscar con el limitar las salidas transitorias? Dos cosas. En primer lugar, que la sanción no tiene como objeto el castigo, pero sí el apego a la ley. Y que el que las hace las tiene que pagar. Esto es así. Y te digo otro caso. Porque algunos dicen, bueno... Sí, y terminar con esta cosa loca que un tribunal... la puerta giratoria. No, un tribunal da una sentencia y un juez de ejecución penal la cambia. Por supuesto, o criterio garantista o no garantista, entonces hay que poner las cosas en su lugar. En Latinoamérica, no hay país de la región que tenga el criterio tan laxo como nuestro país para el otorgamiento de libertades salidas transitorias o libertad condicional. Con delitos de 5 años de condena se evalúa justamente bajo determinados parámetros. Quiero sumar aquí a la conversación al señor que no es precisamente un moderado. Alfredo Olmedo, diputado nacional de Salta, somos todos. ¿Cómo está viendo los motines usted, jefe? Yo le voy a ser muy claro. El delincuente, el violador, tiene que pagar por lo que hizo. Para eso... Hay muchas maneras de entenderlo eso. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No, para eso... Yo he presentado distintos proyectos de ley, creo que son como 19 casi con el tema de los violadores y bajar, digamos, aumentar las penas. Pero hay uno que es clave y estoy trabajando y le agradezco a la ministra Bullrich por haberme recibido. El tema de los ADN. El tema de los ADN a todos los argentinos, porque hay un pensamiento que primero a los presos, después a las Fuerzas Armadas. No, yo digo que a todos los argentinos. Entonces vamos a tener la claridad que el violador... Y de antemano va a saber, si yo violo seguro que me van a saber que soy yo. Porque el ADN siempre uno deja, como era la huella digital, deja un pelo, deja el semen, deja algo en la violación. Lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo creo que hay que discutir, que me parece que
los delitos sexuales son tipos que son psicópatas, no es que se frenan ante la ley. Son oportunistas la mayoría de los casos. Por lo que yo estuve estudiando bastante, son oportunistas. No es tanto como lo plantea. Dicen, me hizo mal el alcohol, me hizo mal la droga. Entonces, si llevarían adelante todos los proyectos que yo presenté, Dios quiera que salga la mayoría, de no salir en libertad, de tener la pena como corresponde, si es perpetua, de por vida. Si llega una sentencia firme como el padre Grassi, la castración. Yo no dudo, al padre Grassi lo tendrían que castrar. Porque con uno solo que lo castre, más decir, lo castraron al cura. ¿Cómo? Paremos la mano. No me voy a confundir más de pieza. Pero eso es la gente que razona, la gente que no razona, que tiene un impulso. No, yo le digo las cosas como son. Y también presenté la pena de muerte, porque así lo dice la Biblia. La violación seguida de muerte es pena de muerte, porque el que está poniendo la pena de muerte justamente es el femicida, o también hay mujeres que matan a los hombres. Ojo, es de los dos lados la violencia, no es solo violencia de género. Quiero sumar aquí a la conversación a Rodrigo Díaz, secretario general del SUTPLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad. ¿Cómo están las cárceles con este clima? Como dijo el diputado, el señor senador, hay un clima de confusión que es generado adrede, pero... ¿Por quién adrede? Pero no es... yo estuve viendo el título que dice Infiltraciones K. Acá no hay Esto lo dijo el ministro de Justicia, dijo Garabano hoy, Bien. Le echaba la culpa a los de Batallón Militante. Bien, bueno, vamos a ordenar entonces, por ahí no le llegó al señor Garabano la información tal cual como es. Acá hay agrupaciones como Patria Grande, MST, Atrapamuros, infiltrados en Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires, en el CUD en Devoto. Garabano dijo que el CUD movilizaba estas cosas también. No lo moviliza el CUD. Son 2 o 3 personas digitadas por agrupaciones políticas que buscan un voto, buscan aumentar el conflicto social, como no pueden movilizar a la gente de afuera, aprovechando la necesidad también para después extorsionar al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Trabajo. Pero porque me perdí. Vos concretamente estás diciendo que hay agrupaciones políticas que están estimulando el conflicto en las cárceles. Sí, esto es simple, porque desde el CUD es la sede número 14 de la UBA. Si la UBA... aclarémosle a la gente, porque si no estamos hablando en jerga, es el Centro Universitario de Devoto, inaugurado hace muchos años. Exactamente. Y que ha permitido que mucha gente que está en la cárcel estudie y se reciba. Ahí, bueno, cuando era el doctor Alperín, era director del programa UBA 22, bueno, dio una pelea muy fuerte por los derechos, estuvo en diferentes programas y es bastante... académicamente correcto el manejo que hace. Ahora hay una distorsión porque la reforma, como bien está estableciendo el senador, primero no va a afectar a los que están actualmente. Y segundo, hay que hacer una exposición con respecto a los problemas y a las consecuencias negativas que va a traer para los detenidos, para el hacinamiento, para el presupuesto. Ahora, te quiero interrumpir. ¿Están previendo construir más cárceles? Porque digo, si van a dejar que salgan menos, va a haber más presos. ¿Alguien está pensando construir cárceles? Muy buena pregunta. Digamos, acá hay una mora judicial enorme. El 50% de las personas privadas de su libertad no tiene sentencia, no tiene condena. Si vos mirás las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación del año 2015, se ha incrementado en el último año un 5% la población carcelaria. Si lo comparás con el año 2000, estamos hablando de un 92% de incremento de la población carcelaria. Entonces, acá hay una responsabilidad... ¿Y cuántas cárceles más se hicieron? ¿Cuántas vacantes más hay en cárceles? No manejo el número, pero no sé si han hecho muchas cárceles. Lo que sí te digo es que acá vos tenés una superpoblación por la propia negligencia de los jueces. Entonces, los jueces no pueden... llegar al extremo, como hoy lo decía Bañato en el caso de la tragedia de Flores, que el juez le dijo, mirá, me equivoqué por los expedientes, computé mal los años y la persona lo solté al asesino. Pero ¿por qué hago referencia justamente a este tema de la superpoblación? Hago referencia a la superpoblación porque hay negligencia absoluta de quienes administran justicia. Entonces, acá vos tenés
distintas patas en el Estado. Los jueces que se hagan cargo de lo que se tiene que hacer. El Estado tiene que sancionar una ley que te puede limitar o prohibir las salidas transitorias o las suspensiones para determinados delitos. Tiene que venir a la par de una discusión presupuestaria para el tema, pero fundamentalmente hay otro tema que tiene que ver con las expectativas de la resocialización y es donde el Estado falla. Sí, después vamos a hablar un cachito de eso. Pero ahí lo tengo, tenemos que... Mañana hay marcha de presos, viejo. Sí, es una cosa increíble. Mañana, que Pero si comienza están presos, ¿cómo pueden marchar? No, bueno, familiares y demás. La consigna es esta, escuchá. Más encierro no garantiza más seguridad, marchamos al Congreso. Mañana va a tratar el Senado la reforma de la ley. ¿Va a ir Olmedo? Bueno, ¿Usted va a ir Olmedo a la marcha de pero presos? alguno va a ir mañana. Olmedo va. La semana que viene se aprueba, Rolando. La semana que viene esto va a ser indudablemente ley. ¿Olmedo va a la marcha de presos? ¿Sabe cuál es la solución del preso en mi punto de vista? Hágalo trabajar, que se hagan la comida, que hagan la cárcel, que refaccionen la cárcel donde están viviendo, que estudien, que no pueden tener sindicatos y vacaciones, mientras por favor. Olmedo prepara la pala para que vayan a trabajar los presos. Llevémosle una pala al preso. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos en tercera posición. Seguimos hablando de lo que está pasando en las cárceles y la discusión sobre si esto está alentado por sectores políticos, como piensa el gobierno, o es una reacción de los presos a los que tampoco les cabe la ley, porque la ley no se aplica retroactiva. Pero hay un debate interesante, por lo menos, que es de lo que nos gusta a nosotros. ¿Cuánto sale realmente un preso? ¿Cuánto le cuesta realmente un preso a la sociedad? Porque hay mucho mito también sobre que, bueno, un preso cuesta mucho, poco. ¿Es negocio prevenir antes que tener que pagar un precio lo que cuesta? Como siempre, Juan Enrique es quien tiene los números. Juan. Buenas noches, Rolando. Mirá, primero que hablamos de condiciones miserables, hablamos de hacer una maestría en violencia. Ahora, cuando veamos los números, hablamos de corrupción. Hay 70.000, llamale como quieras, internos, presos, y hay 250 institutos o cárceles. Ahora, el presupuesto nacional, o sea, lo que engloba a todas las provincias, es de 25.000 millones de pesos. Y no sé si es mucho o poco, viejo. Ya como que vale la guita, no sé si es mucho o poco, me perdí ya. Rolando, 25.000 millones de pesos y ahora te voy a decir cuánto nos cuesta mantener un interno. Fíjate, en este gráfico te lo separo. Por ejemplo, a Trebuch, cuando lo mandemos preso, ¿cuánto ponemos por ahí? Y va a salir unos mangos, va a salir caro, Trebuch come mucho, caro. Está gordito. Pero fíjate la participación. Qué bueno compañero de trabajo. ¿Expósito es más barato? ¿O sí que le hacemos precio? Bueno, por ahí se cuida un poquito y come menos. Pero no sé si el presupuesto pasa por la comida. Mirá la participación de los 25.000 millones de pesos. 33% el sistema penitenciario federal. El 36% la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuánto nos sale un preso según esa misma separación? En Buenos Aires vale 19.344 pesos por mes. Baratito. Baratito. Ahora, fíjate el sistema penitenciario federal. Baratito, pero casi más de 2 sueldos mínimos. Claro, pero esto es lo que cuesta, ¿no? Mantenerlo. No quiero... Estamos hablando de personas también, ¿no? Y mirá las condiciones en las que ahora viven. estamos hablando de plata. Bueno, pero son personas. Plata aplicada a personas. El sistema penitenciario federal, 52.878... O sea que cada preso en Devoto cuesta 53 lucas casi. Por mes. Por mes. Ahora... Te decía, 70.000... Olmedo debe estar contentísimo. Es mucho más que eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí no está contemplada la justicia. Bueno, no está contemplada la salud, que el preso va y no hace cola. Todos estamos haciendo cola en el hospital, viene el preso, pase directo, atención primaria. Bueno, eso tampoco. También no contemplamos lo que le quitó a la sociedad del preso. El preso le quitó algo a la sociedad, también por eso está ahí, no lo contemplamos y eso es más caro todavía. Ahora fíjate, acá tenés... Perdón, pero a ver, quiero insistir en esta cifra, muchachos. Un preso en el servicio penitenciario 60.000 pesos. 53 lucas. Por mes. En el promedio son 60.000 pesos por mes en todo el país. Pero sigo. Porque, ¿Promedio? Rolando, ¿Cómo llegaste a esa cuenta? Me perdí. Mira, el presupuesto dividido en los 70.000 internos. Bien. Pero ¿qué pasa? Tenés en las provincias distintos costos. Porque tenés distintas provincias con sus sistemas penitenciarios provinciales. Ahora, lo que te quiero mostrar es la participación de estos 70.000 detenidos y los resultados, ¿no? Fíjate, el 47% de los detenidos pertenecen a la provincia de Buenos Aires y eso muestra el nivel de violencia en el conurbano. El 14% a delitos federales.
Pero más allá del costo, como dice Olmedo, la salud también, y lo que le sacaron a la sociedad, te voy a mostrar, y vení, acercate, como siempre, no tengas miedo, vení, los resultados. Olmedo decía que tienen que trabajar. Solamente no estudia, el 67% no estudia. No trabaja el 65,8%. Y lo peor aún, que el Ministerio de Justicia dijo que el 24% son entre 18 y 24 años, el 25% está acá, la reincidencia. Ese es el resultado, porque más allá, Rolando, que estamos hablando de 60.000 pesos mensuales, los resultados son O sea, se gastan nefastos. 60 lucas mensuales. Pérez, vamos a ver si nos organizamos, como dijeron en la orgía. 60 lucas mensuales para nada. 70. Para tener resultados nefastos. No, 70.000 pesos, 60.000 pesos mensuales. 70.000 Promedio. internos, 60.000 pesos 60.000. mensuales le Y no salen a la trabajan. sociedad. Y No venga trabaja. más a trabajar, Graña, váyase preso. No. Lo bancamos entre todos. Yo A ver, pido- acá- pido corregir sí. algunas cosas. Primero hay que separar el tema político generado por la confusión por estas agrupaciones que inclusive utilizaron el nombre de Supla instalado dentro de las cárceles para llevar estos movimientos. Pero no es una que interna de llevan ustedes, nada. vamos a los Esto- números. no, Eso. que no es una interna, tiene que ver con esto porque detrás están todos estos presupuestos. Primero, el señor hizo una división en todo ese esquema que no estaba contemplando lo siguiente. La provincia de Buenos Aires el preso cuesta 37.000 pesos, pero no cuesta el preso. No cuesta el preso la comida, la tabla de Ah, no, gramaje. que no le llega y a demás. 37 lucas. No llega. O sea, la sociedad se tiene que empezar a preguntar, y ya lo planteé en otros programas acá, institucionalmente qué está pasando con ese dinero y la falta de estudio, porque está garantizado el estudio desde el Ministerio de Estudio, para eso está el CIDES, el Sindicato de Docentes en Contexto de Encierro, está dando una lucha fehaciente para poder dar estudio en las cárceles. Y el trabajo que no Ahí se te voy a está interrumpir, espera, implementando, ahí te voy a habiendo decir algo. salario. Espere, vamos a hacer para ordenar un poco la cosa. La única, hace muchos años hice un programa que llamaba Pabellón 5, me la pasé 8 meses metido en las cárceles. Me dejaron salir, esta es la buena noticia, porque me dejaron salir. Pero aprendí dos cosas. Primero, lo único que baja la reincidencia es la educación. Un tipo que entra chorro, sin haber terminado la escuela primaria, si logra en la cárcel estudiar, terminar la escuela primaria, terminar la escuela secundaria y ni les cuento hacer una carrera universitaria, no vuelve a reincidir, difícilmente vuelve a reincidir. O sea, si uno quiere que el tipo que está preso, cuando sale, no vuelva a cometer delitos parecidos a los que cometía antes, lo primero que tiene que hacer es educarlo. Lo mejor que hay que hacer para bajar la reincidencia es educar a un preso, primero. Y segundo, hay una diferencia brutal entre los delitos del tumbero, digamos, de la gente que chorea, que empezó robando por lo motivo que sea, por gusto, por necesidad social, porque le gustaba la pilcha, lo que sea, que los tipos que matan o violan por problemas mentales. Los femicidas, los psicópatas, todos esos tienen que ser tratados. Tienen que estar presos, pero tienen que ser tratados de otra manera, porque si no también fracasa. Si uno entiende estas cosas, va a utilizar mejor, me parece, los 60.000 pesos que se están gastando. Te aporto un dato de educación. permítame algo. Te aporto un dato de educación porque es importante el dato que das. A ver, del informe del Ministerio de Justicia, el 8% de la población carcelaria terminó la secundaria, de los detenidos. 8%. El 8%. El 28%, creo que terminó el 26 o el 28%, la primaria, y el 38% tiene incompleta. Y solamente el 2% tiene educación universitaria. Entonces, cuando se habla de las deudas pendientes y la educación, me parece que ese es un ejemplo de por qué se está como se está. Pero También que la debe ser cuestión obligatorio que el preso pero, estudie. por supuesto, pero y la que obligatoriedad trabaje, viene con la y que reforma. sirva la comida también. Claro, pero le voy a poner un El caso, senador- Graña. el senador Perdón, acaba de decir. perdón, yo le quiero dar... La obligatoriedad del servicio penitenciario. Hoy no tiene la obligatoriedad. Entonces, ¿de esta qué? ¿De ley es estudiar? necesaria. No, de que se se arranca el higo todo el día. Y no es vinculante. No, A no mí es me obligatorio parece que es estudiar. una norma. Graña. Es parte del tratamiento, claro. es parte del tratamiento y no se está aplicando, y porque Claro. no se está aplicando Espera, la 24/60. por sí o por no. Por eso no la reforma, por una no cuestión. me corra con las leyes, por sí o por no. Si le dicen al preso, vaya a estudiar, ¿puede no ir a estudiar? Lo piden, por favor, piden salir del pabellón a estudiar y a trabajar. pero si Y quieren se no le da van, la por oportunidad. porcentaje muy bajo. Si Si no no se le da van, la te mataron, mirá qué oportunidad- carta te tiró. Pero le voy a poner un ejemplo. Y Yo la le voy a poner- reforma, Espere, espere. va a multiplicar de 34.000 detenidos, lo va a llevar a 10.000 porque están entrando anualmente 2.600 sale y 2.000 entra.
O sea, 1.400 de hacinamiento más. Ahora pasan a 2.000, pasan a 44.000. Por 37.000 van a pasar de 15.000 millones que cuesta hoy a toda la provincia de Buenos Aires, va a pasar a 19.000 millones. Olmedo, acá dice que piden laburar y estudiar. Le voy a poner un ejemplo. Mi hijo se levanta todos los días a las 6 de la mañana, no está preso. Trabaja de 7 de la mañana, entra a 6:30, recibe los cosecheros hasta las 10 de la noche. Estudia a distancia, porque no tiene tiempo para ir a la universidad, y además se cocina él de noche. Lo está explotando, Olmedo. El preso no se cocina, no trabaja, no estudia, le ponemos la comida a servir. ¿Qué quiere? ¿Y tienen sindicato aparte? Explíqueme. ¿Usted se lleva la plata del sindicato? Usted tiene que entender, primero tiene que hablar con respeto, porque un sindicato para tener único en el una mundo, caja sindical, único en el mundo. Escúcheme, para tener una caja sindical, ¿sabe qué pasa? Que usted presentó 19 proyectos y un grupo de detenidos, de la cárcel presentó un solo proyecto, que es el de modificación de la parte de estudio, y se lo aprobaron. ¿Sabe por qué? Porque tienen capacitación dentro de las cárceles que no la dicen en el medio libre. Tienen capacidades y trabajos y iniciativas que no están siendo impulsadas ni por gente como usted ni por otra persona. Pero por ahí no están en la cárcel, no están en una colonia de vacaciones. ¿Sabe qué pasa? Que claro, no esto todos del sindicato no lo encuentro. No lo termino de entender. No todos nacieron en cuna de oro como usted. No, yo no nací en cuna de oro, yo laburo desde muy chico, no sé usted. Usted quizás robó primero y de ahí está en el sindicato. Amigo, usted no es el mismo caso. Usted probó robando, yo no, Usted cayó de paracaidista en una banca donde le falta respeto a toda la gente que lo votó y a toda la Argentina. ¿Me entiende? Porque la Argentina necesita soluciones, no petarderos como usted. ¿Me entiende? Yo le voy a decir una cosa. Usted empezó de preso al sindicato. Yo empecé laburando como mi padre y como mi hijo. Son dos cuestiones totalmente distintas. No, ese no es el debate. No es el debate. Yo creo que no es el debate. Yo creo que el debate se orienta... El debate pasa por la reforma que había empezado usted, senador. Yo creo que el debate pasa por una reforma integral, donde a los delitos fundamentalmente contra integridad sexual hay que suspender las salidas transitorias y la libertad condicional, y otros tipos de delitos, si hay que analizarlos pormenorizadamente, hay que hacerlo de manera seria. Y que el Estado, esos números, me parece que no reflejan el vivir en las cárceles. Vos hiciste ese programa y vos sabés el nivel de hacinamiento que sea. Entonces hay una falla en el sistema estructural. Entonces me parece a mí que esta idea de resocializar no es un salto al vacío. Pero la idea de resocializar viene de la mano del cumplimiento de la ley. Por eso yo te decía, el que las hace las paga. Es decir, hay una sanción ante el incumplimiento de la ley y tenés que hacerte cargo. Y ese hacerse cargo significa terminar con los jueces que habilitan puertas giratorias, pero también brindar el beneficio inicial de la 24660. Salud, educación y prestar eventualmente ese servicio. El juez garantista tendría que estar junto con el violador a ver que le muestre la garantía. Vamos a ver qué tal le va. Ese que soltó el otro día el violador. Quiero volver a la cuestión de la paranoia del gobierno, porque los docentes están manejados por el kirchnerismo, los presos están manejados por el kirchnerismo, hay tantas cosas que están manejadas por el kirchnerismo, los escraches, dijo Lombardi, que también estaban impulsados políticamente. ¿Es paranoia o son fenómenos habituales en la Argentina? ¿Cómo te va tanto tiempo? Me hacías muerto. Yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo. Primero creo que hay un objetivo político en este paro, que es el desgaste. Y creo que ese es un objetivo que responde a que algunos dirigentes gremiales se han expresado abiertamente a favor y parte del kirchnerismo. Y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos. Somos conscientes que esto tiene un costo, pero también tiene un costo para el trabajador que hoy no tiene trabajo, que está despedido, que no puede llevar el pan a su casa. El paro es una medida táctica, una medida que responde a una reacción de los trabajadores cuando vemos que el gobierno no está dando la respuesta acompañando las palabras con los hechos. Primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Miro tus ojos y no veo nada bueno. Viniste al centro igual a pesar del día de paro, ¿no?
Sí, no, nosotros somos del centro y adherimos al paro. Me parece totalmente justificado y debería ser más todavía. Contame cómo estás viviendo la jornada de paro hoy. La verdad con un poco de indignación porque no estoy para nada de acuerdo con el paro. El paro de ayer, que siento que no paró el país, porque vimos como nunca vimos antes una toma de conciencia. Quisiste cortar camino, hacer todo a tu medida. Trabajo en nivel medio y en nivel superior. O sea, soy formadora de formadores también. ¿Y cómo está la situación? Muy mal. Esto se resuelve llamando a paritarias nacionales. Primero la paritaria nacional, después la paritaria provincial. Yo soy profesor, doy en la universidad, en la UBA. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le puede estar llegando al presidente? Que la escuela pública es lo que hizo a este país fuerte y tenemos que defender entre todos la escuela pública. Los gremios docentes no están hablando de salario. Dicen que hablan de salario, pero no están hablando de salario. Esto se convirtió en un conflicto político que adrede se extiende porque el objetivo es extenderlo lo más posible pensando que de esa manera me perjudican a mí o lo perjudican al presidente. El objetivo de ellos es desgastar al gobierno mediante un conflicto largo y enorme que solo está haciendo un negocio político setera. Quedaron las cosas claras desde hace rato. No me miras, no te miro. Ese era el trato. ¡Respetá la ley! La gente, digamos, normal y corriente y que no hace este tipo de cosas es la mayoría en la Argentina. El que escracha es un fascista, no hay que tener límite con los adjetivos. El que escracha en estas condiciones es un fascista. El objetivo último es aislar al gobierno de la gente. Los tienen y meter miedo y aislar al gobierno de la gente. Siempre dar ejemplo de que uno es una persona normal, que está trabajando de esto y que se está esforzando por hacer que la Argentina esté mejor. Macri nos quiere dejar todo en cana y vamos a hacer una batucada con huelga de hambre para frenar la reforma de la ley 24.160 que es la que impide que nos vayamos en libertad. A vos y a todos esos políticos traidores que nos quieren dejar de ver. Es una protesta, digamos, de determinados detenidos, generalmente ligados al CUT, que es un centro universitario que funciona en Devoto. Lo que pasa es que recordemos también las situaciones de batallón militante. ¿Ahí está batallón militante? Y bueno, en realidad yo entiendo que son las secuelas de esa actividad que se ejerció durante varios años en el sistema penitenciario federal. ¿Por qué me jugaste en contra si no era lo que buscabas? Quedarte en casa conmigo, ¿qué te costaba? Ahora estoy libre de tu sombra, libre de mí. ¿Hay paranoia en el gobierno que ve infiltrado por todos lados? ¿O hay realmente sectores que mueven por atrás algunos quilombos que está enfrentando el gobierno? Recién hablábamos de lo que está pasando en las cárceles. El gobierno dijo que buena parte del conflicto docente tenía que ver con gente del kirchnerismo que no quería que arrancaran las clases. Y ustedes escucharon ahí en la nota declaraciones de Hernán Lombardi diciendo que detrás de los escraches está el kirchnerismo promoviéndolos. Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria, así que están armando todos estos quilombos ustedes. No, la verdad lo que hay es una gran inoperancia en el gobierno, no hay gestión y la verdad que echándole la culpa a la gestión anterior no vas a resolver el problema de los argentinos, porque vos fíjate, si los presos son kirchneristas, si los docentes son todos kirchneristas según Vidal, si los movilizados en marzo, los trabajadores eran todos kirchneristas, si las mujeres del 8 de marzo eran todos en realidad pareciera que son todos los ciudadanos, todos los argentinos terminan siendo kirchneristas. Yo lo que creo es que en la inoperancia, en una gestión pésima, bueno, la excusa de echarle la culpa al problema, voy a echarle la culpa a la gestión anterior, que en cualquier momento, como el chiste de hace 2 sobres, que una vez te lo conté, que vos echarle la culpa al que estuvo antes, bueno, va a tener que escribir los 2 sobres, pues digamos, así no va a llegar. Y lo que estamos buscando es que sí, que llegue, que gestione, pero que
decirle basta, que pare la mano en un montón de cuestiones y que se ponga a gobernar, ¿no? Esto de echar culpa me parece que ya la sociedad tampoco le cree más. No le cree ni a los medios cuando echa la culpa y además no le cree porque no llega a fin de mes. Esto es una preocupación que tampoco le puede estar echándole la culpa a Cristina o al kirchnerismo. Me parece que Macri gobierna para unos Luis, poquitos. ¿ven mano negra detrás de los conflictos? Mucho cuidado, y lo digo con respeto, con esa idea de así no va a llegar. La Argentina tiene una historia trágica de interrupciones democráticas. Y las últimas movilizaciones que se han hecho se mostraba como un emblema, algunas remeras con el helicóptero. Bueno, también hubo marcha contra Cristina que decían andate Cristina. Está bien, digo, cuidado con el así no va a llegar. Yo digo, hay un gobierno que asumió en una situación compleja que todos la saben. A mí no me gusta mirar con el espejo retrovisor solamente para no cometer los errores del pasado. El gobierno se hace cargo de las decisiones que toman. Me parece que la situación económica es compleja y nosotros la sabemos, pero que hay enormes avances que se lograron en el marco de acuerdo. Y vos tenés una realidad política. Hay una decisión, fundamentalmente del kirchnerismo y de otras agrupaciones ultras, de no acompañar ninguna decisión estratégica que ha beneficiado a la Argentina. Tenés un peronismo que apuesta a la renovación, que acompañó el proyecto, por darte de ejemplo, ley de autopartes, financiamiento de las pymes, la salida de los holdout, la salida no traumática de la unificación. Pero eso está previsto dentro del juego democrático sin que nadie sea considerado un desestabilizador. Perdón, está previsto en el juego democrático. Lo que no está previsto es cuanto peor mejor. Porque a la Argentina le costó muy caro. Entonces yo no digo que en todas las movilizaciones esté el kirchnerismo. Está el kirchnerismo, estarán sectores de izquierda, estarán sectores que legítimamente reclaman reivindicaciones de derecho y ese es el juego democrático. Pero que hay una politización exacerbada y que lamentablemente hay un kirchnerismo que no le encuentra la vuelta, que está metido en un laberinto, que se quedó en el túnel del tiempo, también es cierto. Y que hay otros sectores de la Argentina que quieren construir una alternativa. Entonces yo creo que lastimosamente, así como vamos, esta idea del gobierno de que se dice que en cada movilización está el kirchnerismo a apostar al pasado, no. Creo que el país quiere mirar al futuro. Sí. Y mirar al futuro también requiere de una posición mucho más inteligente. Y lamentablemente el Frente para la Victoria apuesta al fracaso. Y le va a ir muy mal. ¿Apuesta al fracaso del gobierno? No, para nada más. Hay simplificaciones que no son buenas. Primero, la gente se moviliza porque la está pasando mal, no es que se moviliza porque hay alguien detrás que los está movilizando. Hoy la están pasando realmente mal. Hoy, en mi provincia, la mayor preocupación, lo único que se ha reactivado son los telegramas de despido, los comercios cerrados, el tarifazo. Pero en Neuquén, la gente se moviliza porque la está pasando mal. ¿Neuquén no tiene petróleo y le va bárbaro al petróleo? No, pero fuimos a un precio internacional. Mira, Neuquén subsidió al país durante muchos años porque liquidaba $40 mientras el barril estaba a 100. Hoy que el barril está bajo, vamos a un precio internacional que lo que hace es dejar gente sin trabajo, no buscar el autoabastecimiento, se ha caído la cantidad de pozos perforados. Pero es que dentro del petróleo están los brotes verdes. No, se han hay un montón de inversiones. No, para nada. Me obligás a mirar el pasado reciente. Crecimos a tasas chinas y el país generó el propio proceso de perder el autoabastecimiento energético. Con respecto a los fondos buitres que vos lo decías recién, nosotros lo que buscamos era cancelar en las mismas condiciones que antes, buscar el desendeudamiento. Acá nos están endeudando y la verdad que la lluvia de dólares no llegó. Se llevaron todo, hermano. A ver, vaciaron las cajas internas, vaciaron al Banco Central, letras del Tesoro, metieron mano a los fondos del ANSES. Con la bicicleta financiera no lo vas a resolver. Necesitamos un país que tenga al trabajador como eje tan poco serios, honestamente, que ni siquiera se cumplió con el ritual de que un presidente entregue a otro el bastón de mando. A ver, imagínate de qué Argentina tuviste que asumir. A ver, con excepción de algunos ministerios, no existió transición. Fue patético. Y por eso lo tengo al medio rinconado en cualquier momento. Y condenaron al fracaso. Dejaron un país. A ver, escuchame. Esperen que si no Olmedo arranca con la pala. Por favor. Arranca con la pala, me mete un palazo. Yo voy a ser muy claro. Y tuve la experiencia, gracias a Dios, en mi propio país. Yo fui a la fiesta de la vendimia. Le agradezco a todos los mendocinos. Y me sorprendí con algo. Todos los que se quieren quejar pasan primero en la fiesta de la vendimia. Pasaban en contra de la minería, en contra del gobernador, en contra de esto. Pero nadie cortaba la calle, y menos la fiesta de la vendimia. Entonces eso, cuando vine de ahí, escribí un proyecto de ley que está presentado. Usted quiere hacer paro, como lo dice la Constitución, haga paro y quédese en su casa. Quiere cortar, está prohibido.
quiere salir con la cara tapada, está prohibido y con un palo en la mano, menos extorsionar al gobierno. Haga la movilización los fines de semana, sábado y domingo, así como nos movilizamos apoyando a la democracia, no al gobierno, a la democracia. Haga la movilización el fin de semana, avise al gobierno por qué se va a movilizar, entonces que el gobierno esté atento para atenderlo, porque si no, es marcha contra marcha, conclusión, no trabaja nadie. Acá hay que probar laburando. Si no trabajamos, el país no sale. Y yo lo invito a los argentinos, a ver, no les digo como Japón que trabajan el doble en el paro. Trabajemos un 10% más todos los días por nuestra Argentina. ¿Sabe cómo va a cambiar esto? Bueno, pero ahí yo diría, y le voy a robar un argumento al caballero, mucho laburo no hay. Sí hay, sí hay. No lo encuentran o no lo buscan. Sí hay. Ojo, se perdieron cosechas enteras en todas las economías regionales por falta de gente que quiere trabajar. No en un solo lugar, en distintas provincias. A ver, busque, Rolando, llame ya a un plomero que venga porque está perdiendo agua acá. Dígame a dónde lo encuentra. Acá en Buenos Aires. Si me permite, diputado, yo le voy a dar 3 ejemplos de mi provincia. Neuquén Textil cerró por la apertura indiscriminada de las importaciones. Hay que ir a explicarle a esas trabajadoras que se quedan sin trabajo. A ver, yo no estoy de acuerdo con la economía que estamos llevando ahora. Me está yendo muy mal a mí, le estoy dando ejemplo. Bueno, no a usted. Va a tener menos laburo. Pero laburo el doble. A ver, estuve en Aluminé en Semana Santa, una pyme, un vecino que tiene 3 cabañas, me dice, mira Darío, yo no las puedo alquilar más porque no viene nadie. Y esto bajó me el permite turismo también. Porque todos se van a Chile, porque es que esto es fácil. No, nadie se anima a decirlo. Te doy otro ejemplo. Hay que poner un dólar competitivo y bajar el gasto del Estado. Ahora, si lo siguen subiendo al gasto del Estado y al dólar lo tienen pinchado, es lógico. Rolando, lógicamente que hay una situación compleja y lo sabemos. El país no genera empleo privado hace 7 años y hace 4 que no crece. Entonces, hay cosas que la recuperación no es lineal. Hay sectores, determinados sectores del campo y de la industria metalmecánica que generaron una recuperación inmediata. Por ejemplo, 80% de venta de sembradoras, el incremento en un año de la venta... 4x4. No, perdón. En un año se incrementó en más de 60% la venta de autos y fíjate, los 10 primeros autos son todos utilitarios chicos de sectores medios. Ojo, en un año, si lo comparás, enero de 2015, 16, 17, en ese año. Si vos tenés que comparar en noviembre, tiro un dato, en noviembre del año pasado se vendió cemento por lo que se vendió en los últimos 5 años. Rutas, laburo, la planificación fundamentalmente de las autopistas. Ahora, no es lineal. Lógicamente que no va a ser lineal. No va a ser lineal porque si vos apostás a un sinceramiento, las cosas van a requerir su tiempo. Por ejemplo, bueno, la situación límite que ha pasado con Sancor, ahí está el gobierno cerrando un acuerdo con Sancor. De la misma manera que el gobierno está cerrando los acuerdos, hoy asistimos. Bueno, hay mucho temor a las importaciones. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Se importa mucho menos que en los años pasados. Si vos comparás con el 2011, se importa menos que el 2011. Hay que mirar los números. Se importa menos que del 2011. Entonces, se estigmatizan las importaciones, pero importamos menos que cuando estaba ¿Y por qué están cerrando si no están importando? Hay que explicar por qué se está quedando sin trabajo la gente. Digo, la verdad que pero porque no es lineal. Digo, esto de echar la culpa para atrás. Mirá lo que está sucediendo en el Inca ahora. Esto de echar una industria que estaba funcionando. Si vos comparás la industria cinematográfica que teníamos antes. Que investigues algunos datos de Jorge Cosia. Está bien, y algunas cuestiones del Inca, Sería interesante. A vos que te gusta analizar los números, mirá las producciones que se tenían antes y las que se tienen ahora y te vas a dar cuenta que eso ha generado mucho empleo, mucho trabajo y sin embargo van por eso también. La verdad que yo creo que no hay una planificación, no hay un proyecto concreto, salvo que le vaya bien a algunos poquitos. A ver una cosa. Yo, senador, yo te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo. Ya sé que no estamos... A ver. Sí. Por favor, porque en todo esto queda claro que el detenido en toda esta discusión es el convidado de piedra y es caer bajo la utilización política de los detenidos que no tienen voz. Ahora que tiene un sindicato, hay una voz. Por eso yo me voy a tomar un minuto ahora para decir que la reforma, nosotros veníamos avanzando en lo que era el trabajo, la inclusión sociolaboral en un país que estaba marchando. Y esto ocurre desde los 90, de una lucha que está dando el detenido sin ninguna bandería política en un sector que no puede, es responsabilidad de todos,
para que la pena tenga una función social y no puede estar en un juego político, ni de banderías, ni de kirchnerismo, ni de PRO, ni de nada. ¿Por qué? Porque es un espacio de alta vulnerabilidad. Por eso solicitamos primero que haya un respeto con la gente detenida, porque hay pocas voces calificadas que hablen afuera sin ningún tipo de banderías, y por el otro lado, que no haya una reforma que lleve a un estado de colapso de los servicios penitenciarios y de las unidades de detención. Sí, pero no es la demanda social, ¿eh? La demanda social quiere que vaya más presos, pero ojo. no se le puede dar, de acuerdo a una demanda social que viene por resentimiento, por odio, por casos singulares, respuestas estatales que tienen que tener razón de estado de pacificación. Hay algo, esto es como un pase de magia, vos te estás olvidando de algo. El tipo que está preso fue preso porque algo hizo. Bueno, la reforma si hubiera pensado antes de hacer lo que hizo. Se hace, claro. O sea, somos toda la Argentina, somos delincuentes ante la OEA y ante el mundo con las violaciones que tiene la reforma. No caigamos algo hicieron para estar ahí. Yo lo que te digo es, digamos, vas a tener el derecho, como todos, de participar en las audiencias y de marcar una posición. Pero repito, la palabra orden, no hay que tenerle temor a la palabra orden. Y la palabra orden significa apego y cumplimiento a la ley. Entonces, bueno, el abuso de la prisión preventiva, tanto para los jueces, que tenés un 50% de la población carcelaria que no tienen condena y es una vergüenza, como también para el que comete el delito que las pague. Eso es un delito. Por el derecho a la... Es una privación ilegítima de la libertad. ¿Sabe lo que corresponde? Iuri de enjuiciamiento. Impulsar la destitución de magistrados que no están a la altura de las circunstancias. Ese es el orden que tiene que recuperar el país. Perderle temor a la palabra orden. Entonces los fallos no tienen que ir con la demanda social, que la demanda social la están marcando los medios de comunicación. Si no tiene que haber un respeto no, son los medios. Yo cuando hablo de un 88% de reincidencia de delitos sexuales, escúchame, me parece que terminar con las salidas transitorias cae de Maduro. Mirá los países de la región. Lo planteamos nosotros en Justicia 2020. Es un 4% de toda la población carcelaria que tiene nosotros los medios no inventamos la muerte de Carolina Píparo y las violaciones, no las inventamos, solo la contamos. Tampoco inventan el hambre, tampoco inventan el problema que hay en los puestos laborales y demás. O sea, pero si pasamos 2 millones de ¿sabes qué pasa? El hambre no puede ser excusa para que no se distinga el buen ciudadano del mal ciudadano. Las familias están bancando a los detenidos. Este es nuestro límite de discusión. Yo me tuve que comer una 45 en la cara de un hijo de puta que no iba a laburar y yo le estaba llevando de comer a mi vieja con mi nena en brazo. ¿Por qué carajo ese tipo no está preso? Entonces, hasta que no entendamos que el bueno es el que padece el delito y el que provoca el delito es el hijo de puta. Si no tenemos en claro esto, está todo dado vuelta. Ahora bien, yo entiendo los problemas sociales, entiendo todo, pero la decisión de ir a robar, el tipo que caza un fierro, toma una decisión de agarrar un fierro. Entonces, eso no está en la discusión. Porque porque vos haces un pase de magia como que no pasó nada. Ningún pase de magia. Supla lo que hace dentro de la cárcel es, ¿qué hacemos? Grabamos el problema, porque si queremos que se pudran todo, después no nos quejemos cuando la sociedad está podrida. Hay que tener cárceles eficientes que eduquen y que hagan laburar. Pero antes los presos tienen que entender que la cagada se la mandaron ellos. Es que eso está entendido, por eso se está dentro de la cárcel. No está entendido. Tiene más derecho que lo de que están afuera. Un momentito, espere, porque a él lo tengo a Expósito. Porque, ¿se acuerdan de los Panama Papers? Todo lo que se habló de los Panama Papers. Un escándalo mundial. Aparecía Mauricio Macri en los Panama Papers. Cuentas offshore. Bueno, muchachos, cerraron la causa. Néstor. Es buena la pregunta. ¿Se acuerda de los Panama Papers? Bueno, acuérdese porque se va a hablar muy poco de esto en los próximos tiempos. El juez Sebastián Casanelo, después de casi un año de investigación, no encontró evidencias de lavado de dinero. ¿Por qué no la había? No, porque no se la suministraron. 2 informes de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo político que depende del poder político, le dijo acá no hay lavado. Pidió informes a Brasil, a Uruguay, a Panamá, a Bahamas y le respondieron que ahí tampoco había cuestiones vinculadas con el lavado. Otros informes locales le decían las 2 empresas en las que aparecía el apellido Macri
no tenían actividad desde 2008. Entonces, lavado no hay. ¿Qué es lo que puede haber? Un delito que se llama omisión maliciosa. Es el mismo delito por el cual estuvo en algún momento investigado Carlos Menem. Esto significa, tengo un dinero, no lo declaro, esto se lo oculto al Estado y de esta manera pago menos impuestos. Lo va a investigar otra jueza en otra jurisdicción. Para cualquier mortal es o casi sea un que delito zafa menor. Macri. Sí, claro. En cualquier circunstancia es un delito menor. Tratándose de un funcionario público, tiene un agravante bastante importante. Darío Martín, vos fuiste uno de los impulsores de la denuncia. Sí, me imagino lo bien que te habrá caído la noticia. No, la verdad que el juez ha sido derrotado por la no colaboración del gobierno. Lo bueno que el fiscal ya pero, en un a dictamen... ver, esto es sumar domado, el gobierno no se iba a pegar un tiro en el pie. Lamentablemente el mecanismo de los exhortos eso es. La justicia le pide a Cancillería le pide a los demás gobiernos la información. La información nunca llegó, no tenemos la información. No se iban a conseguir las pruebas en su contra. Para mí hubiese sido muy bueno que se conecten la justicia, por ejemplo... Te dan un beso en la frente. De Argentina con la de Brasil, que también está investigando por qué Temer no levantaba el secreto bancario para que esta información esté. La verdad que creo que lamentablemente no nos perdemos una oportunidad de terminar con una sangría que tiene este país, porque acá el problema no es el presidente Mauricio Macri, yo lo he dicho acá en tu programa, es el empresario, el especialista Mauricio Macri en generar sociedades fantasma en guaridas fiscales para no tributar, para lavar y evadir. Y el juez que dice, no tengo la información, no me contestan, los gobiernos no colaboran, entonces no tengo las transferencias. Pero Casanelo, ¿qué está haciendo? ¿Se está lavando las manos y le está haciendo un favor al gobierno o está confesando su impotencia? Perdemos la oportunidad histórica de ir contra los empresarios al estilo Mauricio Macri, que evaden y lavan y que pretenden que el docente con doble turno pague ganancia, que el trabajador pague ganancia, pero estos empresarios no pagan y no eran dos sociedades. El grupo Macri tiene 50 sociedades offshore, fantasmas, porque ninguna tiene ninguna actividad, en las cuales en 2 de ellas está Mauricio Macri en el directorio, pero en 17 hay un Macri en el directorio. Ninguna tiene ninguna justificación ni ninguna operación concreta más que participar en el capital accionario de otra sociedad. Y en el caso de Flex Trading, que está demostrado por el acta de la empresa, esta empresa que el propio presidente dijo no funcionó, no operó, sin embargo hay un acta de Flex Trading comprando acciones por más de 9 millones de dólares. O sea, al menos se demostró que Macri mintió. Por supuesto. No, ese es un delito. Sí. O sea, eso se demostró. Más que se demostró. Pero y va un pantano a la causa. Vos fijate que, además, ¿a quién le compra las acciones Flex Trading? A Sogma Americana. ¿Quién era el vicepresidente de Sogma Americana en Brasil? Mauricio Macri también. Con lo cual, está el mismo fiscal en su dictamen de enero, dice, acá hay una clara operación de lavado, pero necesitamos las transferencias y las cuentas bancarias, cosa que nunca va a llegar porque no colaboran los gobiernos, porque además muchos de estos gobiernos viven de eso. Las guaridas Muchachos, fiscales. muchas gracias por venir. Muchas gracias. No, gracias. Vamos a hablar de economía porque empieza a haber un cierto grado de malestar, de crítica al gobierno y al plan económico, pero no del kirchnerismo ni de la izquierda, sino que viene de la ortodoxia económica. El propio Fondo Monetario Internacional está moderando sus expectativas con el plan económico del gobierno y gente que, como José Luis Espero, Miguel Ángel Broda, gente a quien nadie acusaría de kirchnerismo, están diciendo que no lo ven bien al plan económico. Acá no hay plan A ni plan B, no es que no hay plan B. Esto es insostenible en el largo plazo. Usted no puede tener creciente déficit fiscal, financiado mangando ahorro externo y al mismo tiempo tener una tasa de inflación declinante. Es inestable. Estamos en una situación de extrema vulnerabilidad y fragilidad. Esto es una situación transitoria. No es que no hay plan B. Acá no hay un plan económico para sacarnos la decadencia. Hay una coyuntura que la intuición dice vamos a dar crédito subsidiado, vamos a dar crédito hipotecario con los bancos oficiales, vamos a hacer exenciones al caso por caso, al calzado, al textil. Eso no es un plan. Claro, uno podía esperar críticas al plan económico del gobierno de los que se simplifican como los heterodoxos. Pero desde hace un tiempo se empiezan a escuchar voces de los ortodoxos, lo que están diciendo, este plan, que supuestamente es un plan de ortodoxia económica, de restricción monetaria, de tratar de meter en caja la inflación, hay algo que no cierra. Hay algo que no termina de cerrar. Diego Giacomini es economista y le dije, a ver si me puedes explicar esto. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Mira, lo escuchaba a Broda a las vueltas de la vida, ¿no? Porque hace muchos años yo trabajé con él
y está diciendo lo mismo que Javier Milei y yo venimos diciendo hace ya varios años, que Argentina está en un sendero de decadencia. O sea, Argentina, su PBI está estancado hace 8 años y su PBI per cápita, ajustado por habitantes, cae hace 8 años. El 2016 cerró 7% debajo del 2011. Eso es la decadencia. Exactamente, y un 1% debajo del 2008. Quiere decir que en los últimos 8 años cada vez somos un poquito más pobres los argentinos. Y salir de la decadencia, tener un plan exitoso, es que el PBI vuelva a crecer y el PBI per cápita vuelva a crecer. Y con este plan económico no se está logrando, y con Javier lo venimos diciendo hace tiempo, muy difícilmente se logre, porque la madre de todos los problemas, como decía Miguel Ángel Broda, es lo fiscal. ¿No es casualidad? ¿No era la inflación? No. La inflación bajar la inflación es una condición necesaria para volver a crecer. Pero no suficiente. No, y a su vez es el mejor arma redistributiva, porque cuando nosotros miramos por deciles a quién afecta la inflación afecta más a los más pobres. Al decil más bajo le consume casi el 25% de los ingresos, mientras que al decil más elevado, más alto, se le lleva solamente el 3%. Sí, uno cuando tiene más guita tiene más rebusque para defenderse de la inflación. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no está funcionando lo que está haciendo Sturzenegger en el Banco Central? Que viene restringiendo la guita. Todos, incluso buena parte de los economistas ortodoxos, felicitaban a Sturzenegger, pero criticaban a Pratgay en su momento y ahora a Duhovne. ¿Qué es lo que no está pasando? ¿Es esquizofrenia? Yo soy optimista. Bastante más optimista que el promedio de los analistas. Menos mal. Menos mal como serán nosotros. ¿Por qué? La política monetaria, imagínate el botón de una luz. Yo lo aprieto y se apaga instantáneamente la luz o se enciende instantáneamente. La inflación es un fenómeno siempre y en todo lugar estrictamente monetario y se puede curar solamente con política monetaria. Solamente acá en Argentina discutimos si esto es así. Pero ahora bien, es un botón que no actúa inmediatamente. Yo lo toco y tarda 18 meses en actuar. ¿Qué quiere decir? Todavía hoy la inflación está siendo influenciada por la política monetaria desquiciada de Vanoli, que dejó... Me suena eso a la pesada herencia. No, pero mira que yo en otros campos no defiendo, pero en el monetario, que lo estudio, es mi campo, y no es solamente en Argentina, en todo el mundo la política monetaria actúa con un rezago de entre 12 y un delay de 18 meses. ¿Qué quiero decir? Recién en la segunda mitad del año se va a sentir la política monetaria plenamente de Sturzenegger. O sea, vamos a poder decir, bueno, esto es producto de... Pero venía bajando y de pronto se le disparó otra vez a 2%. Pero eso, a ver, mirá, las tarifas. Los que estudian la política monetaria, hay un experto en este tema que se llama Blinder, que dice, la norma en materia de política monetaria es que las cosas no salgan siempre como uno quiera. Y en el medio, cuando no salen como uno quiere, haya que hacer ajustes. Eso es la regla, no es la excepción. De hecho, Sturzenegger lo explicó claramente, dijo, hay que esperar. Es como el puede fallar de tu SAM. Exactamente, no, pero pasa, es un costado o una rama de la ciencia económica que siempre pasa esto. Para hacer una comparación con la medicina, no es traumatología, es neurología la política monetaria. Entonces suele pasar esto. Hay que mirar el segundo semestre. Soy optimista porque yo creo que en el segundo semestre la inflación puede desplomarse y caer... ¿Desplomarse? Sí, a menos de 1% mensual, rondar el 0.8, el 0.9% mensual, y ahí nos acercaríamos a poder cumplir la meta. Ahí vos ves que eso puede suceder. Creo que hay probabilidad de que suceda eso. ¿Y por qué hay tanta desconfianza de los economistas como Broda, como Expert? Yo creo me aparto no sé, de lo que puede criticar la gente que está en el PJ, digamos, que son más heterodoxos, pero los ortodoxos no ven que este sea su plan económico. ¿Cuál es el punto? A ver, Argentina estaba en una estanflación. Está en una estanflación. Está en una estanflación. Una estanflación son dos problemas al mismo tiempo. Alta inflación por un lado
y anemia de crecimiento por el otro. ¿Por qué los ortodoxos critican? Muy sencillo, porque hay repartición de responsabilidades. Esto lo ha estudiado la ciencia económica y está avalado por los datos empíricos y las experiencias mundiales. Cuando tenés esa situación, la política monetaria se tiene que encargar de bajar la inflación. Y Sturzenegger ha bajado la inflación. De hecho, la inflación del primer semestre del año pasado fue promedio 4.2% mensual y la bajó a 1.6% mensual. Te aclaro que similar a la de Kicillof post-devaluación del 2014 fue la del primer semestre, pero mucho mejor la de la segunda mitad. El problema está en la otra mitad. Retornar al sendero del crecimiento depende de la política fiscal. ¿O recaudar más o gastar menos? No. Ahí está el punto. Yo te dije que no crecemos desde el 2008. No es casualidad. Hasta el 2008 tuvimos el tamaño del Estado promedio de la región. O sea, teníamos el mismo gasto público y cobrábamos los mismos impuestos. A partir del 2008, para que lo entienda la gente, en términos de niños, nos empezamos a zarpar. Y hoy en día tenemos 15 puntos de gasto público más que el promedio de la región, 10 puntos más de impuestos que el promedio de la región. Eso te trae como consecuencia que a la hora de financiarte el costo de capital es el triple que en la región, la inflación 5 veces y le tenés que agregar que tenemos el récord de la región en materia de regulación de comercio exterior. ¿Y Macri no pudo hacer nada con esto? Y Macri de eso no ha corregido nada. Es más, lo ha empeorado agravó el déficit. Un poquito. Agravó el déficit, agravó el gasto público y también los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? No crecemos porque el sector privado está ahogado. Porque, a ver, para que lo entienda la audiencia, nadie va a trabajar más, a invertir para que la plata se la lleve el Estado. Entonces, no, más negocio ponerla en la bicicleta. Entonces, pero a ver, ¿qué bicicleta? Ahí está, ¿qué bicicleta hay? Porque esto es interesante. Todos hablan de la bicicleta. Primero, la tasa de interés está en 26, 25. Es menos que la inflación actual anualizada. O sea, no es tan alta. Si lo comparo con la tasa de arbitraje, me doy cuenta que la tasa de arbitraje y la del central es la misma. Cuando hablan de la bicicleta, a ver, la tasa, cuando yo miro la tasa en pesos, si alguien que viene a timbiar de afuera pone los dólares, vende los dólares, los pone en pesos y se quiere cubrir con dólares a futuros, lo que vale el dólar futuro hoy le come la ganancia. No, o sea, no gana plata, no hay arbitraje. Tema para la próxima, la bicicleta financiera. Diego, gracias por venir. No, por Nosotros favor. vamos a ir a una pausa, así volvemos en tercera posición.